La alcaldía de Bogotá ha hecho un anuncio de crear un cuerpo de seguridad y sobre eso se han generado dos grandes versiones. La primera versión dicen que eso es muy peligroso por experiencias, que esos son grupos paraestatales de seguridad y que eso puede terminar muy mal. Y la otra, pues que hay un problema de seguridad muy grande y que el alcalde tiene que hacer algo. Este video es largo. Vamos a explicar qué significa eso y cuáles son las consecuencias. Y al final daré mi opinión. Hay tres problemas en ese momento en Bogotá. El primer problema es una crisis de seguridad inmensa, con 12 organizaciones criminales, 12, 11, porque hay unas que se están ya cooptando, grandes, más un montón de grupos de delincuencia común, que son los jaladores de carro, los que roban celulares, los que hacen cosquilleos en el Transmilenio, en el transporte público, pero eso está disparado. Y yo se los mostré en un video pasado, la mitad de los homicidios en Bogotá son por sicariato, o sea, que hay una disputa criminal e incluso, como ustedes saben, tenemos ya, cosa que yo nunca había visto en Bogotá, disparada la extorsión y hay hasta comerciantes que han tenido que cerrar tiendas, panaderías locales porque no aguantan la extorsión. Entonces hay un problema de seguridad muy grande. Dos, hay un problema de pie de fuerza. Miren, cuando yo en un momento fui asesor de una alcaldía de Bogotá, hace un poco más de 10 años, Bogotá tenía 19.000 policías. Hoy hay 15.865. Eso nos da más o menos 197 policías por 100.000 habitantes. El estándar que los expertos hablan que debería ser es entre 287 y 300 policías por 100.000 habitantes. Es decir, nosotros tenemos 100 menos por 100.000 habitantes. Es decir, hay un déficit de pie de fuerza. Déficit nacional. ¿Qué es lo que está pasando? Que los policías entraron hace 20, 25 años, cuando estaba lo más alto del conflicto, entraron con un régimen especial de trabajar 20, 25 años y salir pensionados a los 40 años. Entonces se está pensionando una gran cantidad de policías, hay cómo pagarle la pensión que va a durar 40 años, pero no hay cómo reponerlos. E incluso ya muchos de los jóvenes, que antes era muy fácil encontrar jóvenes que quisieran ser policías, hoy no lo es. Entonces hay un déficit de pie de fuerza en todo el país. Y el tercer problema, que para mí es el más grave, es que tenemos una administración que no sabe de seguridad. Digamos, tienen unas percepciones sobre qué debería ser la seguridad, pero en la vida real no tienen ningún plan de choque serio para controlar esto en Bogotá, más allá de lugares comunes, de pedir más pie de fuerza, de comprar más carros, más motos para la policía, pero digamos, no hay, si ustedes leen el plan Bogotá Camina Segura, pues no hay ningún plan. Bien, ese es el panorama. Entonces la alcaldía de Bogotá optó por una salida que es quitarle una serie de funciones a la policía, que en eso inicialmente yo estoy de acuerdo, ya les explico por qué, para que la policía se dedique a unas cosas y crear una fuerza paralela de seguridad, que además han dicho que es o que son exmiembros retirados o gente en retiro de la fuerza pública. Y aquí ya comienza la cosa a complicarse. Nosotros presentamos un proyecto de ley, digo nosotros, un grupo de congresistas, yo lo ayudé a hacer, donde nosotros decíamos, mire, todo lo de inspección, vigilancia y control, ¿qué es eso? La contaminación auditiva, la contaminación visual, que la panadería sea, digamos, tenga las normas de salubridad. Todas esas cosas que hoy maneja la policía por el código de policía, pues que lo manejen las secretarías de los diferentes municipios, para quitarle funciones a la policía y que se dedique a combatir el crimen. Pero tuvimos una gran oposición, incluso una oposición en su momento de la policía que no les gustaba que les quitaran funciones. Pero acá lo que uno entiende es que van a ayudar a problemas de convivencia. Eso ya lo hacen los gestores de convivencia. Entonces, ¿hasta dónde va uno y hasta dónde va el otro? Segundo, si no le van a quitar funciones de inspección, vigilancia y control a la policía, sino que le van a ayudar en la seguridad, eso se va a volver una carga doble para la policía, porque la policía va a tener que cuidar los guardianes de seguridad que no tienen funciones de policía judicial. Y entonces ya no solo tienen que resolver la riña ante la gente, sino cuidar el otro funcionario, es decir, es como aumentar el trabajo. Y lo tercero, que es lo más preocupante de esto, son los límites legales hasta dónde van a intervenir. Y hago un paréntesis acá. Les voy a contar esta historia de Silvio Berlusconi en Italia. Una vez dos rumanos violaron a una niña en Italia. Y entonces el 98% de las violaciones allá eran cometidas por los propios italianos, pero este fue un caso de migración y Berlusconi, que estaba en una crisis de imagen,
se inventa una cosa que llaman las rondas citadinas. Y eran civiles patrullando en las calles, y eso rápidamente fue cooptado por la 'Ndrangheta y la Cosa Nostra, la mafia italiana, pues, y terminaron siendo estructuras paralelas de seguridad. Es decir, todo indica que donde usted coloca civiles sin mayor control a hacer funciones de seguridad, eso termina cooptado por organizaciones criminales. No conozco un ejemplo donde no haya pasado eso en una situación de inseguridad. Entonces, tampoco queda claro en la propuesta de guardianes de seguridad cuál va a ser la contrainteligencia, los mecanismos de control para esta gente. Y ahí pasa a un tercer tema, y es, entonces, ¿esto qué impacto va a tener? Creo que va a ser mínimo, porque el problema de la mayoría de los homicidios lo tenemos en una disputa entre organizaciones criminales. El problema de la seguridad es en gran parte por la disputa del mercado de la droga, del microtráfico. El problema de la seguridad lo tenemos en el jaloneo digamos, en el robo de carros y motos y demás. Entonces todo parece indicar que esto es otra salida en falso de la administración Galán, más de lo mismo, grandes anuncios rebombantes sin ningún impacto. Pero hay que hacer varias cosas. Digamos, en lugar de gastarse esa plata en esto, lo que podría hacer Bogotá es financiar algunos policías adicionales a los que se tiene del propio presupuesto de Bogotá. Lo que habría que hacer es crear equipos especializados en el sistema móvil de transporte público para el tema de evitarle el coquilleo y eso, porque hoy el tema de cuadrantes es estático y no tenemos estos cuadrantes móviles donde habría que invertir. Y pareciera que el tema es mucho más de inteligencia para controlar esta disputa criminal, donde la alcaldía podría aportar, y con eso descargamos tiempo para que la gente esté persiguiendo bandidos. Pero esto es otra galanada más sin mayor profundidad.